A ver, comencemos. A ver, básicamente tenemos un ejercicio en el cual eh, nos dan una máquina de estado en la que tenemos que nuestras entradas son x0, x1 y nuestras salidas son q0, q1. Ok, en base a eso, me piden lo siguiente. Veamos. Me piden que rellenar este diagrama de tiempo. Si se dan cuenta, ese diagrama de tiempo no están las salidas están vacías. Entonces me piden básicamente rellenar este diagrama de tiempo y adicional a eso me dan el decodificador de salidas. Entonces me piden realizar el diagrama SM del mismo, me piden completar el diagrama y también me piden de dibujar el decodificador de estados siguientes. Entonces para aquello vamos a comenzar y les voy a mencionar algo que les mencioné en la clase pasada de que la asignación de código de estado va a ser el siguiente. Pues no, esta es la asignación de código de estado que nosotros vamos a usar siempre. Entonces lo voy a tener por aquí copiado para que lo tengan en cuenta. Entonces, veamos. Ya, esta es la asignación de código de estados que siempre vamos a usar y vamos a resolver el primer ejercicio. A ver, creo que por ahí se ve mejor. Ok, entonces comencemos. A ver, necesitamos rellenar el diagrama de estados. Básicamente vamos a completar el decodificador de salida. Fíjate que aquí tenemos los decodificadores de salida para Q1 y el decodificador de salida para Q0. Entonces, básicamente hay que eh, ir reemplazando y resolviendo. ¿Cómo funcionaba un multiplexor? Pues imagino que sí se acuerdan, pero básicamente es que si escojo el 000, lo que está en D0 lo manda a la salida. Y si pongo el 001, me va a escoger el 1 y así sucesivamente. Ingreso todo en binario hasta que pueda ingresar el último dígito que va a ser 111 y en teoría va a escoger el de 7. Entonces, básicamente eso. ¿Cuál es el análisis que yo debo tener en cuenta? Es de que mis entradas selectoras son los estados presentes. Como yo les mencioné, en una clase pasada, si yo pongo Y2, Y1, Y0 en minúscula, me representa el estado presente. Pero si lo pongo en mayúscula, me representa el estado siguiente, básicamente. Entonces, yo me doy cuenta que mis salidas dependen de mi estado presente. ¿Por qué? Porque mi estado presente son las selectoras. Si yo pongo un estado presente tanto, refiriendo a mi código de estados, ¿cuál código de estado? El que les puse acá arriba, pues voy a tener una salida, ¿no? Entonces, básicamente eso. Algo que deban tener en cuenta es que si se fijan, las salidas son asincrónicas. ¿Qué quiere decir? Que no depende del ciclo de reloj. Si se dan cuenta, este multiplexor no tiene ningún ciclo de reloj por ningún lado.
Entonces, yo fijo un estado presente porque son Y2, Y1, Y0, directamente obtengo mis salidas. Entonces, mi salida depende directamente de qué estado estoy, en qué estado me encuentro. Entonces, veamos cómo resolvemos. ¿Qué pasa si yo ingreso el 000? 000 como Y2, Y1, Y0, minúscula, pues, ¿no? Eso ya sabemos que me equivale a que yo esté en el estado A, como ven acá. Entonces, básicamente, en el 000 me voy a escoger de 0 a la salida y yo sé que de 0 equivale a mi estado A. Entonces, básicamente, yo puedo asumir que esta entrada es cuando mi estado presente vale A. Y como este multiplexor acá funciona de la misma manera, es lo mismo. Funciona en mi entrada A. Cuando pase de 1 es porque en las selectoras yo tuve el estado B, que viene a ser el 001, pues no. Entonces, básicamente así se realiza este análisis. El de 0 va a ser mi estado A, de 1 estado B, de 2 estado C, D y así sucesivamente. Entonces yo analizo de esa forma. Veamos. ¿Qué sucede si yo estoy en el estado presente A? ¿Qué quiere decir? Que tengo entrada 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eso quiere decir que estoy en mi estado A. Entonces vas a escoger de 0 a la salida. Y voy a escoger de 0 a la salida. Ok, yo que me doy cuenta que en mi estado A, porque mi estado A es el 0, 0, 0, me di cuenta que Q1, ¿cuánto vale? Vale BCC. Entonces fíjense, directamente, si yo me encuentro en mi estado A, mi salida Q1 va a valer 1, porque aquí está conectado directamente a BCC. Entonces ya con eso yo puedo ir reemplazando. Me di cuenta que aquí está mi estado A. Fíjense, mi estado A va acá y dura todo esto, ¿verdad? Acá también está mi estado A y dura todo esto. Y así sucesivamente. Entonces cada vez que yo vea un estado A, pues directamente voy a reemplazar que al menos Q1 ya sé que vale 1. Entonces, Q1 va a valer 1 cuando estoy en el estado presente A. Q1 es la columna abajo y yo sé que directamente como estoy en mi estado A, va a valer 1. Entonces, aquí tengo 1 y acá también tengo 1. Y puedo reemplazar eso en todos los estados donde me encuentren en el estado A. Entonces, aquí va a valer 1, 1. Acá también va a valer 1, 1. Y acá también va a valer 1, 1. Ya está, al menos Q1 ya lo conozco. Pero lo interesante no es Q1, sino cuánto vale Q0 en esos estados. ¿Por qué? Fíjense que ahora yo me di cuenta que Q0, este de aquí ya está, ¿no? Este de aquí ya lo hice. Entonces fíjense que Q0, cuando mi estado presente es el 0, 0, 0, me va a escoger de 0, y de 0, pues vale esta operación lógica. ¿Qué operación lógica es esa? Es una XOR. Para los que no se acuerden, la XOR es así. Tengo A, tengo B, y aquí me va a dar la XOR. Pues tengo cuatro posibles combinaciones: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. La XOR es que si ambas son iguales, la salida es 0. Si ambas son diferentes, la salida es 1. Es lo que en lógica matemática vimos como la hora exclusiva. ¿Ok? Si ambos son iguales, vale 0. Si ambos son diferentes, bueno, si son diferentes, vale 1. Entonces esa operación es la que yo tengo que analizar. Veamos. Para Q0 es XOR, ¿verdad? Cuando estoy en el estado A. X0, X1, ¿dónde está X0, X1? Están aquí, fíjense. Entonces yo tengo que ir analizando par por par. Por ejemplo, en este pedazo que está acá, bueno, específicamente en este recuadro, ¿qué sucede? ¿Ok? Yo que me di cuenta ahí, estoy en el estado A, correcto. ¿Y cuánto valen mis entradas? Para ese caso específico, Q0 y Q1 valen 0 y 1 respectivamente. Como esa operación es una XOR, Q0 es igual a XOR, yo me di cuenta que cuando son iguales vale 0, cuando son diferentes vale 1. Entonces aquí como son diferentes, pues esa operación va a valer, ¿ok? Y lo mismo analizo acá porque el estado A está tanto en este recuadro como en este recuadro. Entonces en el otro recuadro tengo que analizar lo mismo. Yo que me doy cuenta que en esta parte de acá vale 0, 1. Entonces son diferentes, entonces vuelve a valer 1. Y listo.
Ahora analizo este tramo que está acá. Lo analizo de la misma forma. ¿Qué sucede cuando aquí es 0, 1, ¿no? Si es 0, 1, pues la salida Q0 va a valer 1. Y acá si es 1, 1, porque acá toda esta parte vale 1. Si es 1, 1, pues va a valer 0, ¿no? Son iguales, vale 0. Ok, seguimos. Aquí son iguales. Acá también está el estado A. Son iguales, vale 0. Y acá también son iguales, vale 0. El último estado que me falta fue este estado de acá. ¿Qué sucede en ese caso? Aquí son iguales porque valen 0, 0. Entonces, si son iguales, vale 0. Y acá también son iguales, entonces va a valer 1. Va a valer 0, que digo. Entonces, básicamente, así se rellena esta tabla. Ya tenemos el estado A. Ahora vamos a resolverlo con el estado B. Bueno, analicemos. ¿Qué sucede cuando las selectoras son, en este caso, 0, 0, 1? Porque ya rellenamos con 0, 0, 0. ¿Qué pasa cuando las selectoras son 0, 0, 1? Y van así, van así, van así. 0, 0, 1, van al revés. Van 0, 0, 1. ¿Qué sucede en ese caso? Voy a escoger de 1, ¿no? En ambos casos voy a escoger de 1. De 1 viene a ser mi estado B, porque las entradas selectoras son 0, 0, 1. Fíjense, 0, 0, 1, 0, 0, 1 es mi estado B. Pero en yo mi diagrama de tiempo, ¿yo qué me fijo? Me fijo que el estado B no aparece. ¿Por qué? Porque estoy en el estado A, estado E, estado G, estado C, pero no aparece el estado B. ¿Ok? Entonces el estado B, como es un estado que no aparece, no tendría sentido analizarlo. ¿Ya? Y de una vez podemos sacar cuáles son los estados que no aparecen. Si se dan cuenta, el estado B no aparece, por eso le voy a poner una X. El estado B no aparece. Estado C sí aparece, el estado D no aparece. El estado F tampoco aparece. Y el estado H, pues tampoco aparece. Entonces, seguimos rellenando. Fíjense que no hay que analizar todos los estados. De los 8 posibles, solo aparecen 4. Esos 4, ¿a qué convierte? Si es el 0, 0, 1, es este de aquí. El 0, 0, 1 viene a ser el segundo. Este no va a aparecer. De ahí no aparecen, fíjense, no aparece el segundo, ni el cuarto, ni el sexto, ni el octavo, enumerándolos de arriba hacia abajo. El 2, 4, 6, 8 no aparece. Como van de 0 a 7, pues no aparecería el 1, el 3, el 5 y el 7. Estos no es necesario analizarlos. 1, 3, 5 y 7. Correcto. Veamos. ¿Qué pasa cuando mi estado presente es el estado C? Que viene a ser 0, 1, 0. ¿Qué pasa cuando es 0, 1, 0? Viene a escoger D2, ¿no? D2 pasa a la salida. D2 pasa a la salida. Viene a ser mi estado presente C. Mi estado presente C como salida, ¿quién tiene? Obviamente ya sé que los multiplexores van a coger D2 a la salida, pero yo me di cuenta que este D2 vale BCC, ¿no? Entonces yo ya sé directamente que Q1 vale 1 cuando yo me encuentro en mi estado C. Q1 vale 1 cuando me encuentro en mi estado C. Aquí tengo el estado C, entonces aquí vale 1. Tengo el estado C, acá vale 1. Tengo el estado C, acá vale 1. Ok, estado C, estado C, estado C. Correcto. Entonces fíjese que el estado C, la salida Q no es directa. Pero ¿qué pasa con Q0? También vale lo mismo, ¿no? Fíjese que Q0 escoge D2 y D2 está conectado a BSC. Entonces también para el estado C, también Q0 vale 1. Entonces aquí va a valer 1, 1, 1, 1 y acá también va a valer 1, 1.
Y listo. Vamos, ¿qué estado más aparece? Ya está el A, y analizamos el C. Analicemos el estado E. Estos estados E. ¿Qué código de estado tiene? Tiene código de estado 101. Como tiene código de estado 101, me di cuenta que aquí es 101. 101. Con código de estado 101 me va a escoger D4. Aquí y acá me va a escoger D4. 101 es el estado E. Por tanto, veamos que tengo de salida. Para mi estado 101, que corresponde a mi estado E, Q1 vale otra vez X NOR. Para este caso vale X NOR. Fíjese que Q1 vale X NOR. ¿Cómo sé que X NOR y no XOR? Por este circulito. Acá no lo tiene y acá sí. Entonces la tabla de XNOR es lo contrario. Por acá la voy a anotar y voy a tener XNOR. Voy a tener el 00, 01, 10, 11. Si la XOR es que cuando son iguales vale 0, son diferentes vale 1. La XNOR es la negada. Es decir, cuando son iguales vale 1 y cuando son diferentes vale 0. Básicamente, una es la negación de otra. Entonces veamos, analicemos este caso. ¿Qué pasa cuando Q1 estoy en el estado presente 101, lo cual me corresponde a mi estado E? Y vamos a ver cuánto vale Q1. Q1 vale X0, XOR, X1. Eso vale Q1. Estoy en mi estado E. Eso quiere decir, por ejemplo, en este estado E, cuando son iguales, Q1 vale 1. Cuando son iguales, Q1 vale 1. Cuando son diferentes, en este caso son diferentes, porque es 1, 0, vale 0. Estoy analizando Q1 nada más. Entonces, aquí está. Q1 cuando son iguales, vale 1. Cuando son diferentes, vale 0. Acá, nuevamente, cuando son iguales, vale 1. Cuando son diferentes, vale 0. Cuando son iguales, vale 1 Q1. Si Q1 vale 1 y cuando son diferentes, pues vale 0. Cuando son iguales, fíjense que en este caso en ambos vale 1, 1. Cuando son iguales, vale 1. Y ya está. He completado Q1. De ahí veamos. Ahora hay que analizar Q0. Q0 en el 101 me va a escoger, está bien, D4, está bien. Y D4 vale, fíjese que está puenteado aquí y vale XOR. XOR es que cuando son iguales vale 0 y cuando son diferentes vale 1. Viene a ser lo contrario a lo que hicimos ahora. Entonces veamos, en el estado E, Q0 cuando son diferentes vale 1, cuando son iguales vale 0. Viene a ser lo contrario a lo que hicimos ahora. Son iguales, vale 0, son diferentes, vale 1. Son iguales, vale 0, son diferentes, vale 1. Y acá ambos son iguales, entonces vale 0. Y listo. Ya hemos analizado el estado A, el estado C, el estado E, falta el estado G. ¿Qué sucede con el estado G? Estado G tiene código de estado 110. ¿Qué pasa cuando tengo entrada 110? 110. 110 viene a ser el 6 en binario, por tanto vamos a escoger D6. D6 lo conecta a la salida, D6 lo conecta a la salida. Y de nuevo, ¿cómo analizamos esto? Pues D6 para el estado 110, pues D6 está conectado directamente a BCC. Entonces Q1 directamente vale 1 para el estado G. Q1 vale 1 para el estado G. Aquí tengo el estado G. Q1 vale 1. 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 Correcto. Fíjese que acá no completamos el E.
y el E es al revés, entonces aquí va 1, 0. Ya está. A ver, ya está. El estado G tiene como salida Q1 siempre 1. Veamos Q0. Q0 tiene X nor. X nor quiere decir que cuando son iguales vale 1, cuando son diferentes vale 0. Para el estado G, iguales vale 1, diferentes vale 0. Acá, iguales vale 1 e iguales vale 1. Diferentes vale 0, iguales vale 1. Acá ambos son diferentes, en este caso ambos son diferentes, por tanto me quedaría 0. Acá iguales vale 1, diferentes vale 0. Correcto. Y en base a eso, pues yo ya tendría listo lo que es mi diagrama de tiempo, solo analizando los decodificadores de estado siguiente. Y listo. Hasta el momento, bueno, quedan 6 minutos que se cierra la sesión, se vuelven a unir. Y quisiera saber si hasta este momento se entendió cómo completé el diagrama de tiempo. ¿Sí quedó claro esa parte? A ver, bueno, entonces avanzamos. Eso es correspondiente al diagrama de tiempo, pero además de eso me piden el diagrama ASM. Veamos qué sucede con el diagrama ASM. Esto de aquí creo que lo puedo borrar para poder realizar el diagrama ASM. Esta parte de acá también la voy a borrar. A ver, vamos, el diagrama ASM. Para el diagrama ASM necesito ver en qué estado me encuentro para ver cuáles son mis estados siguientes y a la vez analizar qué salidas yo tengo. Entonces, en base a eso voy a realizar mi diagrama ASM. Obviamente tengo que comenzar por mi estado A. Mi estado A, el cual tiene código de estado 000. Entonces, veamos. Tengo mi estado A. Por acá voy a tener mi estado A. Mi estado A, el cual tiene código de estado. Este va a ser mi estado A, el cual tiene código de estado 000.
Ok, ahora veamos las transiciones. Primero de estado siguiente. ¿Cuál es el próximo estado que tiene mi estado A? Fíjense que de mi estado A yo puedo irme a un estado E, ¿verdad? Porque de A paso a E. Acá también de A paso a E. De A paso a E. De A paso a E. Acá también de A voy a E. Entonces, el único estado siguiente que tengo de A es E. Entonces, por acá lo voy a anotar. De A puedo ir solamente al estado E. Correcto. Ahora yo tengo que analizar las salidas del estado A. Entonces, las salidas yo ya las tenía por acá arriba. Puedo analizarlo acá arriba, lo puedo analizar. eh, Puedo analizarlo en el diagrama de tiempo, puedo analizarlo con los decodificadores de estado siguiente. Decodificadores de salida, que digo. Veamos. Para el estado A, que de hecho lo voy a poner con resaltador acá. ¿Qué pasa aquí en mi estado A? Porque aquí tengo el estado A, acá también lo tengo, y por este lado también. Ok, ¿qué sucede en esos estados? Ya sé, yo analicé el estado siguiente, que es que de A paso directamente a E, no hay problema, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuáles son las salidas? Veamos, esto creo que va a quedar más claro si lo uso con esto. Esto no es esto que está aquí. Veamos qué pasó. Ahí creo que queda mejor.